En el corazón de un tiempo remoto y ralo, la ola del sol castigaba la tierra con una intensidad que era casi cruel. Vivían 3 huérfanos que luchamos por sobrevivir. Julián, el mayor, apenas tiene 19 años, pero no ha llevado sobre sus hombros ni el peso de ser un chef de familia. Era delgado, pero sus brazos eran fuertes por el trabajo duro. Sus calles más cálidas encierran historias de sacrificio diario. Sus ojos oscuros están siempre semicerrados. Tal como es, está constantemente evaluando los horizontes del mundo que lo rodea. Tomás, a sus 17 años, siguió los primeros pasos sin cuestionar. Tiene un olfato introspectivo y distante, como si siempre estuviera perdido en pensamientos que nunca compartía. Mateo, una niña de apenas 6 años, era frenética y tenía ojos grandes y brillantes que contrastaban con la dureza del entorno en el que vivía. A pesar de ser tratado con un cabello más frío, Mateo mantenía una amabilidad inquebrantable y una sonrisa tímida que parecía desafiar la aridez que lo rodeaba. La casa en la que vivían era muy humilde en cuanto a su vida. Adobe desnudo con las paredes rayadas por el calor incesante, y después de 2 años, el fondo de la pala rangía a minor bajo el viento seco del desierto, mientras que el chao de tierra golpeada estaba marcado con cáscaras adheridas descalzas por 2-3 irmãos. Alrededor de la casa, todo era pobre y desolado, excepto 3 plantas de tunas que crecían en la aridez. Estos cactus no eran solo una fuente de alimento. Eran un símbolo silencioso de la perseverancia de la pequeña familia frente a la adversidad. Julián y Tomás salían al amanecer para hacer trabajos pesados en las propiedades de las vecinas, cavar cercas, acarrear piedras o cuidar las plantaciones de aleya, y regresaban solo al anochecer con algo de tierra o escasa ropa. Mientras tanto, Mateo volvía a cuidar las pocas ovejas prestadas por residentes lejanos. La tarea consiste en preparar algo sencillo para recibir por la noche: un desayuno y trozos de tela dura que consigue en su trabajo. Pero sus esfuerzos rara vez son notados. Julián y Tomás le piden perdón cuando están exhaustos. Ese día en concreto, el sol parecía más implacable que nunca, el viento que arrastraba partículas de poeira que se pegaban a mi piel como una segunda hojarasca. Julián y Tomás recogían tunas de las plantas secas que habíamos colocado junto a la casa. En el tiempo más frío, 2 trabajadores trabajaban a toda prisa, arrancando los frutos espinosos y metiéndolos en un saco de tela que había sido remendado incontables veces. Mateo observó durante largo rato, sentado a la sombra de la casa, asegurando una pequeña cesta vacía. Sabía que cualquier intento de ayudar sería visto como una inoportuna caída del cabello. Aún así, mis ojos brillaban con una mezcla de admiración y deseo de pertenencia. Quería ser útil, pero aprendería que la mejor forma de evitar problemas era esperar pacientemente a que alguien muriera, algo que nunca ocurrió. Fue entonces cuando un viejo apareció en el horizonte, caminando lentamente por el pobre camino que fuera corto o largo. Parecía fuera de lugar en el árido escenario. Sus trajes eran más sencillos, más limpios, y apoyaba su cuerpo enjuto en una caja de madera desgastada. Al abrir las matas de tuna, se detiene y huele al sol con ojos cansados, pero tiernos. «Por favor», dijo con voz grosera, «¿puede darme alguna fruta? Llevo días viajando y no tengo nada para comer». Julián levantó los ojos de trabajo y franqueó la cabeza. «Nada es divertido en este mundo», respondió con frialdad. «Sé que quiero algo. Me temo que tendré que pagar». Tomás dudó un momento antes de sacar 2 frutas dañadas del saco y entregárselas sin decir una palabra. «Oomem thankfulu», con un discreto aceno, y comienza a desvanecerse lentamente. Mateo, que había observado todo de primera mano, sintió un aperto al no querer ver lo rápido que era, con pasos pesados y expresión de resignación. No, podía entender por qué sus padres eran tan duros, como quien claramente necesita ayuda. No lo pensó 2 veces. Corrió detrás de mi Oomem, asegurando una pequeña bolsa de tunas que había recogido por su cuenta el día anterior. «¡Espere, señor!», gritó el niño con voz fina y un grito de urgencia. El viejo se detuvo y se giró lentamente, sorprendido con la actitud del pequeño. Mateo se puso de pie y dijo: «Puedes hacer todo. Si quieres descansar, puedes volver a nuestra casa. Puedes hacerlo». Bondad de los ojos de nuestros hijos era tan genuina que sonreí por primera vez desde que esperaba a Vale.
El aceite y las frutas siguieron, y Mateo amarró la humilde casa. Al entrar a la casa de adobe, miré alrededor de la habitación, observando las paredes rayadas y el barro de la tierra batida. Era evidente que aquella familia tenía muy poco, pero el gesto de Mateo me pareció mayor que cualquier riqueza material. El muchacho corrió a preparar el té con un poco de agua que había logrado almacenar en un pequeño balde. Mientras esperaba, me senté en una desgastada cadena de madera y comencé a observar a Mateo con atención. Había algo especial en el garoto, una luz que contrastaba con la dureza del entorno en el que vivía. Cuando llegó pronto, Mateo colocó su rostro frente al visitante con una sonrisa tímida, pero medio de alegría. «Espero que te guste», dijo mientras se sentaba a su lado para hacerle compañía a su hogar. Una vez tomé un trago y se me llenaron los ojos por un momento como si estuviera saboreando no solo el chá, sino también la bondad recibida. En cuanto terminó de comer, Julián y Tomás entraron en la casa, cargando el saco de tunas. Como si fueras un visitante o un invitado sentado a la mesa, serás recibido por todos. «¿Qué hace aquí?», preguntó Julián, con un sonoro tom que cortó el silencio. Mateo se levantó rápidamente, como si quisiera protegerse de la hostilidad de dos brazos. Estaba como viejo y cansado. «Lo invité a descansar y tomar té», explicó el muchacho, con voz vacilante, más firme. Julián resopló, jodiendo el saco de tunas en el té con fuerza. «¿No lo entiendes? Lástima por nosotros. No podemos salir de todo por cualquier extraño que aparezca». Tomás, como siempre, se quedó en silencio, pero parecía demostrar una mezcla de incomodidad y acuerdo con su hermano mayor. O bien, permanecer tranquilo, observando la cena con expresión serena. «Tenéis razón», dijo finalmente dejando la caja vacía sobre la mesa. Hablaba en voz baja, pero tenía un peso que hacía que los hermanos más importantes se fijaran en él. No es fácil dividir cuando es demasiado pequeño, pero es exactamente en esos momentos cuando se revela la verdadera naturaleza de una persona. Se levantó lentamente, apoyándose en su caja, y miró directamente a Julián y Tomás. «Habéis trabajado mucho para sobrevivir, pero no habéis endurecido vuestro corazón en ningún proceso. Debéis saber que la bondad no es un lujo, es una escolia». Julián se cruzó de brazos y miró hacia otro lado, mientras Tomás parecía luchar contra algo dentro de sí mismo. Mateo le devolvió la mirada con silenciosa admiración, sintiendo que esas palabras eran más importantes de lo que parecían a primera vista. El primer paso fue amarrar la puerta, pero antes de salir, giró de nuevo hacia las 3 puertas. «Mateo», dijo con un tono más suave, «tu generosidad es un regalo raro en este mundo. Dices que no tienes esperanza de nada a cambio, y por eso quiero ofrecerte algo a cambio». Julián y Tomás intercambian miradas suspicaces, mientras Mateo fija su mirada, sorprendido con las palabras del visitante. Una vez que levantó la caja y tocó la planta baja de la casa, un suave resplandor emanó del punto donde la caja tocó, extendiéndose lentamente por las paredes y el cabello. Julián y Tomás miraron hacia atrás instintivamente, mientras Mateo permaneció inmóvil, fascinado por la luz que parecía transformar el ambiente que lo rodeaba. A medida que los rayones en las paredes comenzaron a desaparecer, el techo fue reemplazado por una estructura sólida y blanca. Una casa humilde se transformó por 2 ojos y 2 luces. Cuando la luz finalmente se disipó, los 3 hermanos se desenvolvieron en silencio, asimilando lo que había sucedido. En casa ahora era completamente diferente. Las paredes eran lisas y firmes, pintadas de blanco brillante. El piso de tierra había sido reemplazado por un piso de madera pulida. Al otro lado, surgían campos verdes donde antes apenas había aridez. Las plantas de tuna están cargadas de frutos grandes y saludables, pues han sido revitalizadas por la magia de la fruta. Julián finalmente rompió su silencio, mirando al visitante con una mezcla de incredulidad y desconfianza. «¿Qué dijiste, Fez?», preguntó con voz temblorosa. Sonrió levemente y respondió: «Acabo de recompensar la bondad de tu nuevo hermano, pero hay algo más importante que necesita ser notado aquí». Soñó directamente para Julián y Tomás. «¿Cómo están?», energizando sus almas. Avanzó unos pasos y se detuvo en el centro de la habitación. Parecía más grande ahora, pues su presencia se había expandido junto con la transformación de la casa. «Julián y Tomás», dijo con una voz que parecía hacer eco en su interior,
Ustedes hacen magia profunda, pero esa magia no es culpa de Mateo. Allí donde están sus voces, vemos obstáculos y circunstancias que están más allá del control de cualquier educación. Aún así, los tratan como si él fuera responsable por todo lo que perdemos. Julián sintió el peso de las palabras como un golpe directo sin acierto. Trató de desviar o fallar, pero no tuvo éxito. Algo en la voz era velocidad o luz. Tomás, a su vez, bajó la cabeza, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Mateo quería contarles a todos con una expresión de preocupación y esperanza. ¿Cómo va a suceder esto para que finalmente lo entiendan? Mateo solo pidió una cosa, continuó, y no fue riqueza ni comodidad para él. Pidió que se perdieran sus hermanos. Julián y Tomás se conmovieron, conmocionados por la revelación. Miró a Mateo y sonrió suavemente antes de dirigir su atención a los dos niños mayores. Este acto de generosidad es mayor que cualquier transformación que ustedes puedan hacer en este lugar. El deseo o el amor por encima de todo, por encima del dolor, por encima del abandono, por encima de la pérdida. Julián sintió algo en la garganta, como las sombras de la muerte de mi madre y el abandono de mi país sonaban, como una ola abrumadora. El percebe que había proyectado toda su rabia y frustración no volvió a aparecer, sin dejar nunca de alentar la bondad que Mateo demostraba cada día. Tomás cerró los ojos discretamente y soñó por primera vez para Mateo con algo diferente. Tal vez se arrepentiría. Julián exhaló, tratando de ordenar los pensamientos que parecían precipitarse en su mente. El sueño de Mateo, que ahora se enfrenta a esos ojos grandes y esperanzados, es tan diferente de la dureza que su propia carrera no ha visto. Mateo, comenzó Julián, pero se le cayó la voz. Nunca antes se había disculpado con nadie, mucho menos con la primera persona. Tomás, a su lado, parecía igualmente perdido, como si no tuviera idea de por dónde empezar. Fue entonces cuando Mateo dio un paso seguro frente a la mano de Julián, con sus pequeños y frágiles dedos. Está bien, dijo con voz de 12 y firme, como si quisiera aliviar más rápidamente el peso que se estaba yendo. Solo quiero que seamos felices juntos. Esas simples palabras rompieron algo dentro de Julián. Él le cayó de joelhos, asegurando al pequeño Mateo en un abrazo abierto y dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Tomás observaba la cena con el corazón abierto. Julián siempre había seguido todo, en sus decisiones, en sus actitudes frías, igual que en la forma en que trataba a Mateo. Pero ahora el camino, o cuanto ha sido así, ha sido injusto. Acercándose y deambulando, puso una de sus manos sobre el hombro de Julián y la extendió sobre la cabeza de Mateo, uniéndose a un abrazo que parecía revelar algo más grande que las palabras que podía expresar. Yo observaba todo en silencio, con una sonrisa serena en el rostro. Una verdadera transformación, dijo finalmente. No está en la casa ni en los campos de afuera. Está aquí adentro. Apostilló para los corazones de los tres hermanos. Julián y Tomás comprendieron en ese momento que el anciano no era un simple viajero común. Era algo mucho más grande, algo divino. Y fue Mateo quien le mostró el camino hacia esa transformación. Los días que siguen son como un renacimiento para sus tres hermanos. El hogar, ahora firme y mullido, parecía reflejar la nueva dinámica entre ellos. Julián, antes rígido y distante, empezó a dividir las responsabilidades de manera más justa, permitiendo que Mateo participara en las tareas sin sentirse excluido o tratado como una carga. También escuchó las ideas de Tomás, quien por fin se sintió cómodo para expresar sus pensamientos. Mateo, por su parte, no perdió su esencia amable, pero ahora había algo diferente en él, una confianza renovada, pues por fin había encontrado su lugar en el seno de dos corazones. Las plantaciones alrededor de la casa prosperaron como nunca antes, y los frutos de las tunas eran tan abundantes que comenzaron a vender parte de ellos para sus vecinos. Por primera vez en años, se convirtió en una preocupación constante. Una tarde tranquila, mientras trabajábamos juntos en los campos fértiles que habían surgido alrededor de la casa, Julián se detuvo a observar a Mateo. El niño recogía cuidadosamente las frutas, cantando una melodía sencilla que había inventado deliberadamente en ese momento. Fue una cena tan tranquila que Julián se sintió abierto y desafortunado.
Esta vez no hubo remordimientos ni arrepentimientos, sino más bien gratitud. Se acercó a su nuevo cabello y se lo colocó en la cabeza, envolviendo su cabello con su corazón. «Tú eres el corazón de esta familia», dijo, con una sonrisa sincera que Mateo nunca antes había visto. Tomás, que estaba lo suficientemente dispuesto a escuchar, también sonrió y agregó: «Y tú nos enseñaste lo que significa ser una verdadera familia». Mateo lo miró con ojos brillantes y respondió: «Solo quería que fuéramos felices juntos». En ese momento, todos supimos que habíamos encontrado algo más grande que cualquier riqueza. Habíamos encontrado la paz. Vale la pena ver los cambios en la vida durante 2 o 3 años. La Casa Blanca y los campos fértiles eran como un oasis en medio de la aridez del desierto, pero la mayor atención se centró en la nueva energía que emanaba de ellos. Julián, que antes era conocido por su severidad y porte anticuado, ahora saludaba a la gente con una sonrisa discreta y ofrecía ayuda siempre que podía. Tomás, antes introspectivo y distante, comenzó a involucrarse más con la comunidad, compartiendo lo que aprendía sobre el cultivo de tunas y ayudando a otros a mejorar sus comunidades. Y Mateo, con su alegría contagiosa, se convierte en una especie de símbolo de esperanza para todos. Pasaba por las casas cargando canastas de frutas para repartir los años que necesitaba, siempre con una sonrisa sin rostro y una palabra amable. Un día, mientras Mateo caminaba con su pequeña cesta de tunas maduras, se encontró con una bella mujer sentada a la sombra de un árbol seco. Parecía agotada y hambrienta, y Mateo se acercó de inmediato para ofrecerle algunas frutas. Una mujer le dijo algo especial. «Tienes un corazón puro», dijo, asegurando con delicadeza a los hijos de los niños. «Nunca te quedes ahí, ni siquiera cuando el mundo parezca duro». Mateo sonrió y respondió: «Fue mi hermano Julián quien me enseñó a ser fuerte, y mi hermano Tomás quien me mostró cómo ayudar a los demás». Una mujer sonrió de repente y dijo: «Y fuiste tú quien me enseñó el poder del amor». Mateo se quedó pensativo por un momento, pero luego continuó su caminata, sintiéndose más ligero que nunca. Sabía que su familia finalmente estaba completa. Esa misma noche, los 3 niños se reunirían en torno a la mesa para comer, algo que antes era poco habitual. La comida era sencilla: pan fresco, chocolate caliente y algunas frutas, pero había un ambiente de no celebración. Julián escuchó a los hermanos y por primera vez habló con sinceridad de lo que sentía. «Pasé años culpándonos mutuamente por cosas que no eran culpa de nadie», admitió, en un tono más bajo y firme. «Mateo, te culpé por la muerte de nuestra madre porque era más fácil lidiar con otra persona. Y Tomás, te traté como si no tuvieras voz porque sabía que necesitaba ser el único que cargara con todo». Hizo una pausa y respiró profundamente antes de continuar. «Pero ahora veo que somos más fuertes juntos. Siento mucha pena por todo». Mateo sonrió y aseguró a la madre de Julián, mientras Tomás asentía en silencio, sintiendo un alivio que no sabía que necesitaba. Tomás también decidió hablar por las noches, algo que rara vez hacía. «Siempre te sigo, Julián», comenzó, buscando el sonido más rápido. «Yo sabía que tú lo sabías o que era mejor para nosotros, pero no creo que yo también supiera que estábamos equivocados como Mateo. Simplemente no tengo el coraje de decir nada». El sonido se detiene y continúa. «Mateo, ustedes son las personas más fuertes entre nosotros. Incluso cuando fuimos duros contigo, nunca dejaste de amarnos. Eso es algo que admiro mucho». Mateo estaba lleno de vergüenza y felicidad al mismo tiempo, pero no dijo nada. Apenas sonrió mientras sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. En ese momento, los 3 hermanos sintieron una conexión muy profunda que pareció extinguir todas las heridas del pasado. La casa se llenó de algo nuevo, no solo comodidad material, sino un calor humano que nunca antes habían experimentado. Al pasar de 2 días, la armonía entre los 2 hermanos se hizo cada vez más evidente. Comenzaron a trabajar juntos en el campo, algo que nunca antes habían hecho. Julián dirigía con conocimiento, pero ahora seguía las sugerencias de Tomás y al mismo tiempo las ideas sencillas de Mateo, que muchas veces sorprenden por la creatividad. La tierra parecía retribuir esta unión. Las tunas crecían en abundancia, y nuevas plantas comenzaron a surgir espontáneamente alrededor de la casa, como si solo se hubiera encontrado una nueva hoja.
Vimos que antes estábamos juntos como una familia marcada por la tragedia. Ahora nos buscamos consejos o simplemente para compartir historias. Julián, que antes evitaba cualquier interacción social, comenzó a recibir estas visitas con hospitalidad. Tomás comenzó a enseñar a otros niños a cuidar las plantas, mientras que a Mateo siempre se le veía corriendo por los campos con una sonrisa contagiosa. Una tarde, mientras descansábamos a la sombra de un árbol que había brotado recientemente fuera de la casa, Mateo miró hacia los árboles y preguntó, ¿saben que algo va a volver algún día? Julián sonrió y respondió, tal vez no necesite darse la vuelta. No nos debe nada ni lo necesitamos. Tomás estuvo de acuerdo con un aceno de cabeza. Nos mostró lo que realmente importa, dijo. Mateo se sentó en silencio por un momento, pensando en las dos palabras. Sintió la tristeza de la vida, pero también sabía que su presencia había dejado algo permanente en sus vidas. Un libro sobre el amor, la pérdida y la generosidad que nunca se vería interrumpido. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados, los tres niños se sentaron uno al lado del otro, observando el paisaje transformado a su alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, se sintieron en paz. Conforme pasaban los meses, la prosperidad que había iniciado con la transformación de la casa y dos campos seguía creciendo. Los niños, ahora unidos como nunca antes, decidirán utilizar parte de sus fondos para ayudar a otras familias necesitadas. Julián lidera las entregas de canastas de frutas y víveres, mientras que Tomás se encarga de la organización y garantiza que nada se desperdicie. Mateo, con su incansable energía, se encarga de acompañar cada entrega, levantando no solo alimentos, sino también palabras de aliento y esperanza. A medida que la gente comenzó a acudir a la casa del corazón del mundo, un lugar donde todos sabían que serían recibidos con amabilidad y generosidad, para Julián escuchar esto fue como un recordatorio constante de que había encontrado un propósito mayor que solo sobrevivir. Estaba construyendo algo duradero junto con sus hermanos. De manera especialmente clara, Mateo aceptó antes de levantarse del sol y salir a caminar por los campos. El placer de sentir la frescura de la madrugada y escuchar los primeros sonidos de la naturaleza despertando. Mientras caminaba entre las tunas cargadas de frutos, se detuvo un momento y miró a su alrededor. Bueno, ahora parecía diferente, no solo por los cambios físicos, sino por la sensación de vida que emanaba de cada canción. Recordó las palabras que había dicho sobre la bondad y el equilibrio. «Espero que esto sea lo que vendo», pensó Mateo en voz alta, sintiendo una profunda gratitud por todo lo que había sucedido. Cuando regresó a casa, encontró a Julián y Tomás ya de acuerdo, preparando juntos el café mañana. Ambos se unieron a ellos y Mateo corrió hacia la mesa con una sonrisa sin rostro. Ese era el tipo de maná con el que siempre soñaría. Mientras tomábamos café juntos, Julián nos miró y dijo, «Estaba pensando en algo. Tal vez deberíamos plantar más árboles alrededor de la casa». Tomás se puso de pie, intrigado. «¿Más árboles? ¿Por qué?» Julián se puso de hombros con una leve sonrisa. «Acho que son un símbolo de lo que estamos construyendo aquí. Algo que comienza pequeño, pero se hace más fuerte con el tiempo». Mateo Bateu animó las palmas. «Me encanta la idea. Y podemos plantar un árbol por cada cosa que aprendamos juntos». Tomás se rió suavemente y estuvo de acuerdo. «Entonces hagámoslo. Empecemos de nuevo». Y así, los tres niños pasaron el día plantando nuevos árboles alrededor de la casa, cada uno representando un capítulo de la nueva historia que estábamos construyendo juntos. Mientras plantábamos los árboles, Mateo no podía contener su envenenamiento. Corría de un lado a otro, ayudando a cavar buracos y echando agua en pequeños baldes. «Ese va a ser el árbol de nuestra unión», dijo, señalando un cambio que acababan de colocar en el suelo. Julián sonrió mientras caminaba hacia el suelo que rodeaba el piso. «Y ese de ahí», añadió Tomás, indicando otra palabra, «va a ser una gran paciencia, porque nos costó mucho tiempo aprender esto». Todos rieron y Mateo asintió con entusiasmo. «Entonces necesitamos un árbol para ser buenos también», exclamó. Julián asintió. «Sí, eso es esencial». Cada árbol que plantábamos parecía tener un significado especial, ya que descubrimos en los cuadros de todos que habíamos aprendido y conquistado juntos. Al final del día, cuando el
Sol ya se había puesto, y los campos estaban bañados por una suave luz dorada. Los 3 árboles se sentaron a la sombra del primer árbol que habíamos plantado meses antes. Estaba empezando a crecer. Sus hojas se balanceaban suavemente con el viento. Mateo miró a los hermanos y dijo: «Ya habéis percibido cómo todo esto empezó con algo tan pequeño. Un gesto, solo un gesto tonto». Julián lo interrumpió con una sonrisa pensativa. «Es verdad», respondió. «A veces subestimamos el poder de las cosas simples, como dividir un terreno u ofrecer un lugar para descansar». Tomás completó: «O, como escuchamos hace algunos años, algo que nos costó tanto tiempo aprender». El silencio que siguió no fue incómodo, fue muy insignificante, como cada verano reflexionando sobre el camino que te había llevado hasta allí. A la noche siguiente, mientras los 3 niños descansaban en la veranda, Mateo miró hacia el cielo estrellado y sus antiguas palabras comenzaron a cantar. «La bondad no es un lujo, es una escolia». Se repite en voz baja, como si estuviera tratando de comprender completamente el significado. «¿Sabes lo que él sabía o lo que le sucedería a la gente?», preguntó Mateo, rompiendo el silencio. Julián, que estaba trabajando en una herramienta de trabajo, hizo una pausa por un momento y respondió: «Hacho que él sabía, pero no porque tenga algún poder especial. Hacho que él sabía porque nunca vio que eso sucediera antes, cuando como personas necesitamos cuidar a los demás». Tomás estuvo de acuerdo con un aceno de cabeza, pero agregó: «Ainda assim, fuiste tú quien deu first paso, Mateo. Si no fuiste por ti, nada dijo tería acontecido». Mateo se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre las palabras de su padre. «Así que parecía cierto», dijo finalmente. «Pero aprendí algo importante como esto. Cuando haces algo bueno por alguien, es como plantar una semilla. Nunca sabes exactamente cómo crecerá, pero sabes que algo bueno puede salir de ella». Julián sonrió en ese momento. «Você está certo», dijo él. «Ahora estamos recogiendo los frutos de estas semillas». El silencio pronto los envolvió mientras observábamos las estrellas brillando sobre ellos. Era una especie de silencio cómodo, un poco de comprensión mutua y gratitud por el viaje que habíamos recorrido juntos. A la mañana siguiente, Mateo accedió antes del amanecer, como de costumbre. Le gustaba pasear por los campos cuando el mundo todavía estaba en calma, como todo el verano esperando despertar con el sol. Mientras caminaba entre los árboles que habíamos plantado recientemente, se detuvo junto a uno de ellos y tocó su tronco joven. «Você como nós», le susurró a Árbore, sonriendo suavemente. «Es pequeño y frágil, pero está creciendo porque tiene raíces fuertes». El olor alrededor de los percebes parecía ahora más vivo. Los campos verdes, las plantas cargadas de frutas y todo parecía más fresco. «¿Podría ser que él o ella supiera lo que sucedería?», pensó en voz alta. No lo sabía con certeza, pero sentía que había algo especial en la transformación, algo que nunca había visto antes. Mientras tanto, Julián estaba sentado a la mesa de la cocina con el portátil de mi madre abierto delante de él. Había empezado a llevar un registro de todas sus cosas como una forma de organizar sus pensamientos y registrar todo lo que estábamos viviendo juntos. En aquella mañana en particular, secretaba sobre la gratitud, algo que nunca antes había sentido tan profundamente. «Nunca te agradecí realmente por estar aquí a mi lado», escribió en letras cuidadosas. «Matthew nos mostró el poder de la bondad y Tomás nos enseñó la importancia de vivir otros años. Pasamos tanto tiempo tratando de ser fuertes juntos que necesitábamos el valor de ser fuertes juntos». Se detuvo un momento para oler a Jane y vio a Mateo largo rato, caminando entre los árboles replantados. Una sonrisa involuntaria apareció en su rostro tan pronto como miró hacia atrás. A última hora de ese día, mientras los 3 niños trabajaban juntos en el campo, Tomás decidió hablar de algo que llevaba mucho tiempo guardando. «Siempre sentí que no tenía voz», dijo, mientras recogía tunas junto a Julián y Mateo. «Me doy cuenta de que mi papel era solo seguirte, Julián, pero ahora me doy cuenta de que también tengo algo que ofrecerte». Julián dejó de trabajar un momento y solo pensó que podía volver a empezar con sinceridad. «Siempre tienes voz, Tomás», dijo con calma. No estaba preparado para oír. Mateo le dijo con una sonrisa tímida y creciente: «Ahora todos estamos preparados». La conversación fue breve, pero llena de significado. La prueba de que están aprendiendo a comunicarse de verdad por primera vez.
Mientras descansábamos a la sombra del nuevo árbol que habíamos plantado juntos, Mateo miró los frutos abundantes que había a su alrededor y dijo, ¿se darán cuenta de que todo aquí parece estar vivo ahora? ¿Cómo vale la pena renacer junto a la gente? Julián asintió lentamente. Así es como plantamos algo. Al lado de lo que podemos ver, respondió. Tomás completó. Tal vez haya plantado esperanza. Y ahora está creciendo a nuestro alrededor. Los tres se quedan sentados en silencio por un momento, mirando las sábanas mecerse suavemente con el viento. Era una especie de silencio cómodo, o una clase de silencio que solo existe entre quienes finalmente aprenden a entenderse. Por la noche, mientras los tres hermanos se reunían para cantar, Mateo les habló a Julián y Tomás con expresión pensativa. ¿Vosotros acabáis un día ayudando a más gente al Lemdo Valle? Le pregunté con su voz suave y su chispa de curiosidad. Julián se encogió de hombros, sorprendido por la pregunta. ¿Mais pessoas? ¿Asim? Mateo se encogió de hombros y explicó. Lo pensé mucho. Él nos ayudó cuando más lo necesitábamos. Tal vez podamos hacer lo mismo con otras familias que están pasando por dificultades. Tomás sonrió ante lo que escuchó. Es una idea increíble, Mateo, dijo. Pero tenemos que prepararnos antes de dar ese paso. Julián asintió, reflexionando sobre las nuevas palabras. Es verdad, respondió. Además, podemos empezar en unos años, tal vez enviando frutas a los pueblos cercanos o enseñando a otras personas a cultivar sus tierras. Mateo se animó con la idea y empezó a hablar de todas las formas en que podríamos ayudar a los demás. Se imaginó caminatas de frutas desde el valle e ir a lugares lejanos, donde las familias de la familia podrían beneficiarse de su trabajo. Julián y Tomás lo miraron con sinceridad mientras Mateo desestimaba sus sueños con entusiasmo. Era como si el niño estuviera deseando un futuro que todavía no podía ver del todo, pero que comenzaba a parecer posible. Esa noche, mientras se preparaba para irse a dormir, Julián pensó en cómo la bondad de Mateo seguía estando en el corazón de la familia, una fuerza que los impulsaba a crecer y olvidarse de sí mismos. En los días siguientes, empezaremos a colocar el plan práctico de Mateo. Ellos separarán las frutas, más maduras y salteadas de las tunas, y las colocarán en sus propias cestas. Julián lidera la organización, asegurándose de que todo esté bien empaquetado y listo para ser transportado. Tomás, a su vez, se ocupa de la logística, hablando con los vecinos y descubriendo qué pueblos cercanos pueden beneficiarse de la mercancía. Mateo, siempre lleno de energía, fue el encargado de ayudar en todas las etapas, desde el inicio hasta el transporte de las cestas y los burros que utilizaríamos para transportar las frutas. Estamos plantando más que árboles ahora, dijo Mateo con cierta calma mientras ajustaba 2 cestas a lomos de un burro. Estamos plantando esperanza. El primer viaje fue largo y cansador. Caminamos durante horas bajo el sol abrasador, atravesando terrenos irregulares hasta llegar a un pequeño poblado sin tocar una montaña. Las casas eran aún más humildes que las que habitaban antes de la transformación de la vida, y la gente parecía tan cansada como suele estar. Cuando empezamos a repartir las frutas, fueron recibidas con sonidos de sorpresa y agradecimiento. Una mujer sabia está segura de que Mateo me habla y me dice, «No sabemos cuánto significa esto para nosotros». Mateo sonrió tímidamente y respondió, «Simplemente no lo sabemos, porque ya no estamos en tu lugar». Julián y Tomás observaban la cena en silencio, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad.